Bien, bienvenidas a esta sexta sesión del curso hermenéutica. Lo que hoy vamos a ver, voy a serles sincero, este, es algo que nos va a dar ya un poquito más de firmeza en la exposición de las escrituras. Entonces, vamos a hablar sobre los objetivos del intérprete de la Biblia. O sea, ¿qué debe de buscar aquel que interpreta la Biblia? Fíjense que yo estaba iniciando una serie. Yo predico, trato de predicar los domingos. Los domingos yo elijo tenemos dos reuniones. En la segunda reunión, yo elijo qué se predica. En la primera reunión, que es la escuela dominical, pues ya hay un material previo que solo hay que adaptarlo. Y estaba sufriendo porque necesitaba un comentario exegético sobre el Evangelio de Juan. Y ya casi me desmayaba cuando no lo encontraba específico del Evangelio, porque me gustan los comentarios exegéticos, porque se van por la línea de entender, comprender, pero desde su contexto, desde sus géneros literarios, desde su perspectiva netamente del texto sagrado, no devocional, el texto, para entender varias cosas. Estoy haciendo una serie de mensajes sobre Juan 15. Por ejemplo, les dejo este dato un poquito interesante. En el versículo 1, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Este pasaje normalmente lo pasamos por alto, lo que Jesús dijo. Pero al ir al texto y detenernos en bajo qué contexto, circunstancia Jesús estaba diciendo, viene Isaías capítulo 5, dice que Israel era la vid que Dios había levantado para hacer luz a las naciones y dar un buen fruto. Pero Israel, en lugar de dar buenas uvas, dio uvas silvestres que no servían para nada. Entonces aparece Jesús en la línea histórica del plan de Dios y dice, yo sí soy la vid verdadera. Yo sí soy quien va a darles la savia necesaria y ustedes, si están conectados a mí, van a dar fruto. O sea, de hecho, el domingo fue una confrontación en relación a eso. Entonces, son cosas que a veces nosotros las pasamos por alto, pero detrás de ellas hay tanta profundidad. Entonces, Israel es la vid falsa y Jesús es la vid verdadera. Es un detalle, no sé si ustedes lo tenían. Si lo tenían, pues solo se lo recordé. Veamos entonces. Hemos estudiado los requisitos y herramientas del intérprete de la Biblia, pero no es suficiente estar calificado y tener las herramientas correctas. Un intérprete de la Biblia siempre debe cumplir con los objetivos que estudiaremos en esta lección. ¿Qué objetivos son? El primer objetivo para interpretar la Biblia, descubrir qué les dijo en ese tiempo la escritura a sus lectores. ¿Qué les dijo en ese tiempo la escritura a sus lectores? Aquí hay algo que es sumamente importante y no lo podemos pasar por alto, y es el hecho de que no podemos interpretar la Biblia desde lo que yo entiendo hoy, desde lo que en mi idioma, en mi gramática, eso significa, porque al hacerlo así, yo estaré dando una aplicación incorrecta y por lógica habrá un resultado incorrecto. Este es el primer objetivo. Por eso es que estudiamos los idiomas bíblicos. Por eso es que vamos a entender el texto desde su contexto. Cuando hablamos de contexto, lo vamos a estudiar un poquito más amplio más adelante, pero les cuento esto. Cuando hablamos de contexto, hablamos de las circunstancias que rodean a un texto. Hay circunstancias culturales, circunstancias espirituales, circunstancias de experiencias de ese momento. Pudiera mencionar yo la primera carta a los Corintios. Si ustedes no han leído las dos cartas a los Corintios, les animo a leerlas, pero con ese ojo crítico. ¿Qué está tratando de decir Pablo aquí? Porque, por ejemplo, en la primera carta encontramos a un apóstol muy molesto, señalando problemas graves. La iglesia en Corinto fue la iglesia, la única.
a las cuales Pablo formó, de las 13, a las que Pablo, en las que Pablo ve que ahí se manifestaron todos los dones del Espíritu. Una iglesia que tenía la experiencia de todos los dones activos dentro de la comunidad, pero con problemas de carácter, con problemas de madurez espiritual, a tal punto de que dentro de la misma iglesia había una especie de rivalidades. Todos tenían su partido, su grupo. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y otro decía, yo soy de Cristo. Esos se querían creer mejor. Entonces Pablo le dice, Cristo no está dividido, Cristo no es así. Y aparte de eso, dentro de la misma iglesia había un problema de inmoralidad que no se estaba corrigiendo. No podemos señalar a todo inmoral que llega a la iglesia, porque Dios puede sanarlo, puede salvarlo, puede restaurarlo. Pero el tema de darles preeminencia, darles liderazgo, ese es un tema delicado. Y eso era lo que pasaba. Un joven había logrado conquistar a su madrastra y se había quedado con ella. Y todos lo tenían en el liderazgo y todos aparentaban que no pasaba nada. Pero viene Pablo y dijo, sáquenlo, y expónganselo a Satanás para que Satanás los zarandee, los golpee, y si con eso aprende, por lo menos su alma se salva. Aparte de eso, el problema era de que había un desorden en los cultos. Todos se creían mejores por los dones que tenían. Entonces, si usted lee esa carta, va a encontrar a un Pablo muy molesto, pero firme en el propósito de Dios para la iglesia. Ya en la segunda carta encontramos a un Pablo que aplaude, que dice, estuvo bien que hayan corregido esos errores. De hecho, en la segunda carta hay muchos elogios, hay muchas felicitaciones. Entonces, toco esto por el hecho de que, ¿qué dijo en ese tiempo las escrituras a sus lectores? Eso es importante. Cuando entendemos eso y lo podemos explicar, la aplicación va a ser verdadera. La aplicación no la vamos a inventar. La aplicación nos la da la misma circunstancia. Ahora vamos a esto también. Esta pregunta es básica. Esta pregunta es tan importante porque esta nos lleva a profundizar en la Biblia, a no inventarnos, a no suponer, a no, ¿cómo se le podría decir? Jalar del aire las ideas ya a la hora de la predicación. Para mí la predicación es esto, mucho con Dios, mucho con el estudio y poco a la gente. 16 horas de estudio, 20, 32, 42, dependiendo de lo que el sermón necesite. ¿Qué le digo yo? Unas 30 horas de oración para 30, 40 minutos. Pareciera, pareciera que no lo vale, pero esos 40 minutos, 30, 40 minutos, pueden llevar la palabra directamente a lo profundo del corazón del oyente. Y es ella, la palabra, bien expuesta, la que dará el resultado. Ahora bien, contestar esta pregunta es la primera y más importante tarea de la hermenéutica. ¿Qué quiso decir el autor? Cuando entendemos eso, no vamos a pensar en qué yo pienso del texto, qué me parece que el texto está diciendo. Imagínense que una persona rica murió y dejó un testamento. Escribió que todas sus riquezas serían para una sola persona. Cuando lean el testamento, muchos estarán presentes. Todos podrían decir que el testamento los nombra como el heredero, pero lo más importante es saber lo que el escritor del testamento quería. Así es con la interpretación de la Biblia. Puede ser que usted diga, es que para mí esto significa, porque yo sí lo entiendo. Y usted sí lo entienda, no significa que sea la verdad.
Y usted así lo entiende, no significa que eso es lo que usted deba de explicar. Tiene que ir al texto, tiene que empaparse del texto y poder decir, sí, esto dice la Biblia. Nuestra tarea es descubrir lo que el autor quiso decir, no tergiversar las escrituras para decir lo que queramos que signifique. O sea, cuando entendemos eso y lo tenemos bien claro, vamos a sentir una enorme responsabilidad al predicar. O sea, que no nos pase la del predicador que a un canto, a una alabanza de predicar, aún andaba buscando qué era lo que iba a predicar. Y tomó el micrófono y quiso ganar tiempo hablando de cosas triviales de la vida, del evangelio, de la obra de Dios, o sea, ganando tiempo para encontrarse con un pasaje conocido, un versículo conocido, para al final terminar dando algo no solo devocional, sino fuera de lugar y que no era lo que Dios quería que la iglesia, el pueblo recibiera. Para mí, esto es muy mío. Para mí es una falta de respeto a Dios y a la iglesia improvisar nuestros mensajes. Yo tengo esto bien claro. De hecho, es una frase de un libro y a mí me ha tocado. Cuando yo predico, predico de parte de Dios y delante de Dios. Porque la audiencia de uno más importante es que Dios está en primera fila escuchándome lo que yo voy a decir. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Vamos bien? ¿No se me han dormido? ¿No dejaron el Zoom ahí y se fueron? No, yo estoy aquí. Muy bien. Solo eso quiero confirmar, que aquí estuviera. Hay dos palabras griegas que contrastan las maneras correctas e incorrectas de usar la Biblia. Eisegesis y exégesis. Esas dos palabras griegas comienzan con eis, que es dentro de, y ek, fuera de, y están unidas al verbo griego que significa dirigir o llevar. Miren qué interesante es. Eisegesis, con ese, es llevar dentro de la Biblia lo que usted quiere que diga. La eisegesis comienza con los pensamientos de los humanos y termina con las palabras de los humanos. Exégesis es llevar fuera del texto bíblico lo que el autor quiso decir. La exégesis comienza con la palabra de Dios y le saca su significado. ¿Ven la diferencia? ¿Han oído usted predicaciones basadas en exégesis y predicaciones basadas en exégesis? La eisegesis comienza con el hombre y termina con el hombre. La exégesis es llevar fuera del texto bíblico lo que el autor quiso decir. Entonces la exégesis comienza con Dios y saca el significado que Dios quiso dar. Quiero hacer una pausa. Quiero que volvamos a la sala para hablar de esto, porque me resulta bastante importante. Si ustedes suelen, ¿cómo podría decirles? Suelen escuchar predicadores. A mí me gusta escuchar predicadores. De hecho, una de las recomendaciones en la homilética, no sé si recuerdan, es que escuchemos predicadores. ¿Ha logrado identificar cuando un predicador o predicadora usa la exégesis Y tengo una pregunta. para él o ella y terminar él o ella? Fíjese que un testimonio no es una predicación. Una experiencia no es una predicación. Aunque usted haya ido al infierno, se ha tomado una tacita de café con el diablo, no es una predicación. Eso es alegoría. Entonces, quisiera escucharles si han tenido experiencias relacionadas a esto, porque hay un principio bíblico que el Señor dejó, que al que más se le dio,
más se le pedirá. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy ustedes tienen este conocimiento, esta comprensión. Cuando vayan a presentar el Evangelio, tienen que tener claro eso. Lo que yo voy a predicar no tiene que comenzar conmigo y terminar conmigo. Tiene que comenzar con la palabra de Dios y terminar con la palabra de Dios. Hermana Marlene estaba por decir algo. Sí, a mí me gusta escuchar predicaciones, pero no es malo escuchar varios diferentes predicadores. Sí, No sé si me expliqué. estamos tratando de escuchar. Oh, Si habla un perdón, poquito más fuerte mi teléfono. o le sube el volumen a... No, yo me gusta escuchar predicaciones, pero mi pregunta es si no es mal escuchar diferentes y varios predicadores. Como yo, por ejemplo, tengo varias, como 4 que yo escucho. Y de los 4 hay 2 más o menos parecidos. Hay uno que es más teología, más directo en estudios, más así profundizado en el estudio. Y uno que siento que es un poco más liberalista. Más Es muy, liberalista, dice. así como, no sé si he escuchado, por ejemplo, Armando Alducín. Yo escucho él a veces. Él es doctor en teología y todo eso. Y me gusta cómo explica la Biblia. El otro que es que yo pienso así, por ejemplo, que es un poco más liberal es Dante Gebel. Él es más como de jóvenes. Y uno no, yo sentí más o menos en un par de predicaciones que si nosotros no prestamos atención, pareciera que él está dando permiso al pecado. Pero si lo miramos de otro punto de vista, este, nos habla de una, pues también de diferente manera, pero tuve ya más o menos una discusión porque 2 personas escuchamos como la misma predicación y esta persona lo vio de una manera y yo lo vi de diferente. Por eso le pregunto si no es malo escuchar diferentes predicadores. Al contrario, ayuda. Ayuda a identificar esto que hoy estamos hablando. ¿Qué Oh, predicador está partiendo desde él y está terminando desde él? ¿Qué tan sustentosa es su predicación en cuanto a Biblia? Pero no en cuanto a Biblia que repita un montón de textos. Hay no, predicadores que quieren ser bíblicos y lo que están haciendo es solo repitiendo textos. Si un texto que usamos no lo explicamos, estamos fallando. Por eso es que a veces, de hecho, lo que más recomiendan es la predicación expositiva, que se basa en un texto o en un pequeño pasaje con el objetivo de ser bien fundamentales en lo que compartimos. Cuando llenamos de texto nuestra predicación, podemos caer en el error de usarlo de relleno. No sé si ustedes han probado los algodones de azúcar. ajá. Son ricos, ¿verdad? Pero cuál es la diferencia? Es que hace bulto, pero luego se hace nada. Llegan a la boca y usted solo sintió algo dulce. Entonces así son muchas predicaciones. Se miran tan grandes, tan sólidas, pero Ajá. no hay sustento realmente bíblico. O sea, tiene Okay, textos bíblicos, pero sin explicación. ¿Vamos okay. bien? Entonces, Gracias. la exégesis, nos queda claro este concepto, ¿verdad? ¿Sí, Manapati? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. Me interesa que logremos avanzar en... Me gusta mucho cómo explica, pastor. Me Ah, encanta bueno, eso. pues es mi deseo poderles ser útil aún. Todavía quiero ser útil. Ahora, veamos esto. Esto es importante. Al lado de izquierdo, exégesis, que es meterle a la Biblia, y al lado izquierdo, exégesis, es sacar de la Biblia.
Por eso es que uno de los puntos de partida de este curso, no sé si lo recuerdan, es la predicación antropocéntrica y la predicación teocéntrica o bibliocéntrica. La antropocéntrica es del hombre hacia Dios y la teocéntrica es de Dios hacia el hombre, la teocéntrica. Con frecuencia la gente usa la exégesis para apoyar sus creencias. Ya creen algo de antemano y quieren usar la Biblia para justificarlo. Cuando usted sienta la tentación, por decirlo así, decir, esta idea me gusta, voy a buscar un par de textos para apoyarlo. Usted diga, estoy usando exégesis, estoy usando exégesis. Y puede surgir la pregunta, entonces hermano, uno nunca tiene que hacer eso. Uno tiene que llevar eso a la Biblia. Si la Biblia valida ese pensamiento o lo rechaza. Porque puede ser, porque la parte emocional, la parte humana nuestra, juega un papel muy importante en cómo recibimos el mensaje de Dios para dar. Por ejemplo, un joven quería justificar su pecado. Citó el versículo, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, de Romanos 6:14. Perdió el verdadero significado del versículo al ignorar su contexto. El versículo siguiente dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Ese es el problema cuando una persona toma solo una parte de la Biblia que le resulta bonita, le resulta muy emotiva y olvida las demás. La Biblia no aplaude el pecado, la Biblia no aplaude la desobediencia al Señor. Por lo tanto, el joven practicó la eisegesis, llevó a la fuerza lo que él quería a ciertas palabras que encontró en la Biblia. Exégesis es descubrir el único significado de un texto, el significado que el autor quiso darle. Por ahora, estamos enfatizando el primer objetivo del intérprete de la escritura, encontrar el único significado que el autor le dio. Descubrir lo que el texto significa para los primeros lectores. Dejemos que el texto hable por sí mismo. Permitamos que diga todo lo que tiene que decir y solamente lo que tiene que decir. Por eso es que el predicador no es otra cosa sino el servidor, el mesero que lleva la comida, porque es Dios quien da el alimento, es Dios quien prepara el menú, es Dios quien dice qué se va a servir y qué no. De hecho, esa es la razón por la que yo me detengo mucho para preparar un estudio bíblico, paso mucho tiempo orando, porque quiero tener la autorización del Señor para saber trabajar en lo que Él quiere que Él trabaje. Él es el chef master. Él es el que dice, ponle esto no, dale más fuerza a esto. Y cuando eso sucede, es tan especial. ¿Por qué? Porque aunque no haya una reacción emotiva, el predicador tiene paz de que dio lo que Dios quería. Y aunque todos en la congregación no digan amén, el amén más importante es del Señor que está viendo. Esa es la audiencia de uno que necesitamos siempre agradar. Ahora, entonces usted tendrá la palabra de Dios. Esa es la razón por la que la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. No oír una experiencia. No digo que los testimonios sean malos, pero no podemos tomarlos como palabra de Dios. Podemos tomarlos como una afirmación de que Dios sí cumple.
como un ejemplo de que lo que la Biblia dice sí se cumple, pero no son palabras de Dios. Y de hecho todos tenemos algún testimonio. Yo tengo muchos testimonios. Desde cuando Dios me levantó de una silla de ruedas hasta cuando Dios me libró de más de 2 accidentes mortales ya siendo pastor. Pero el centro no es eso. Ni tampoco contarle a la gente siempre mis logros espirituales, sino que sencillamente ser el mesero que lleva la palabra de Dios. El segundo objetivo del intérprete para interpretar la Biblia, descubrir qué nos dice la Escritura ahora. ¿Qué le dijo a los primeros lectores? Pero ¿qué nos dice ahora? Por ahí hay un grupo, un sector de cristianos y tal vez algunas falsas doctrinas, ¿por qué no los puedo llamar cristianos? Que cuestionan la Biblia. Yo siempre he enseñado cómo vamos a identificar una falsa doctrina, una secta, es que no crean la Biblia en su totalidad. Es que anden seleccionando fracciones de la Biblia para poder explicar su nueva luz, su nueva idea, su descubrimiento. Lo que parece un descubrimiento único, eso huele a falso. Mucho cuidado. Aunque un pasaje de la Escritura tiene un solo significado, puede contener más de un principio y tener muchas aplicaciones. También hay muchas maneras de predicar sobre un pasaje. El tronco de un árbol produce muchas ramas que producen muchas hojas, pero sigue siendo parte del tronco, siguen siendo ramas del mismo tronco y siguen siendo hojas de las mismas ramas del mismo tronco. Asimismo, el significado del autor lleva a muchos principios que aplicamos de diferente manera. Y cuando hablamos de principios, tal vez a manera de explicación, hablamos de una verdad universal que se aplica en todo el mundo, como por ejemplo el principio de la oración. O sea, no hay cristiano que no deba de orar. En ninguna cultura, en ningún idioma, en ningún contexto, la Biblia va a avalar que un cristiano no tenga que orar. Ese es un principio. Como un ejemplo, veamos 2 Corintios 2, 5 al 11. Por favor, si tienen su Biblia, quisiera que lo leyéramos porque nos va a servir para explicar ampliamente esta idea. 2 Corintios 2, 5 al 11. Amén. ¿Alguien lo quiere leer? Pastora Celia, ¿lo quiere leer? Sí, 2 Corintios 5, 2 Corintios 2, del 5 al 11 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonar y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahí, pastor, ahí eso me está pidiendo. Ok. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Excelente. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Y de ustedes ya tienen una idea del contexto, porque se los hice ver al principio. Pablo está hablando de aquel a quien
les pidió que lo entregaran a Satanás para ver si se arrepentía. Y el hombre se arrepiente, pero la iglesia estaba en una posición así dura. Y Pablo dice, no, hermano, y habla de eso, acerca de la tristeza que produce la corrección. Ahora, examinaremos la relación entre el único significado del autor y algunos principios y algunas aplicaciones. Los principios bíblicos son verdaderos en toda cultura del mundo y en toda generación de la iglesia. A diferencia de los principios, las aplicaciones pueden variar de un lugar a otro y de una época a otra. Las aplicaciones conectan los principios con nuestra vida diaria personal. O sea, que el principio de la oración, vuelvo a usar ese mismo ejemplo, es que todos los cristianos oren. Pero puede ser que hoy necesitemos aplicarlo. Los cristianos tienen que orar para que el índice de contagios, para que el índice de personas que mueran por COVID baje. Los cristianos tienen que orar para que más personas sean sanadas del COVID. Es un ejemplo. Y eso es una aplicación. ¿Por qué? Porque hace 20 años los cristianos no iban a aplicar ese texto o algún texto de la oración así, porque no estaban viviendo algo. Entonces, esa es la diferencia entre un significado, un principio y una aplicación. ¿Sabe dónde se confunde la gente? En el significado. Ignoran el principio y solo quieren la aplicación. Por ejemplo, Segunda Tesalonicenses 5:17, no sé si estoy mal, pero Pablo dice, orad sin cesar. Es un texto bien chiquito, bien pequeño. Y muchos dicen, hermanos, bueno, me toca predicar, ni modo, me toca. Primero dicen que no querían, pero sí querían y al final lo hicieron. Y comienzan a hablar, hermano, como aquí nos vemos, dice que hay que orar sin cesar. Yo cuando leí el texto la primera vez pensé que estaban rechazando a mi tío César, porque yo leí rápido, leí César. Y dije yo, ¿por qué no tengo que orar con mi tío César? Si se da cuenta, hay personas que cometen unas barrabasadas en cuanto a la Biblia, a muchos de ellos ingenuamente, por cierto. Pero cuando una persona busca el significado, de hecho, Pablo está hablando a Tesalónica, una de las ciudades e iglesias que estaban bajo mucho acecho. No solo estaban teniendo problemas con el imperio, sino que su economía se había venido al suelo, su seguridad se había venido al suelo. Estaban viviendo con mucho temor y estaban experimentando bastante desánimo espiritual y no sabían cómo manejarlo. Entonces viene Pablo, porque no es solo el versículo 17, sino todo lo anterior y lo posterior que tiene que ver con el mismo significado. De ese mismo significado podemos sacar solo el 17, alguna aplicación, pero no pasar por alto el significado. Porque el principio ya lo tenemos claro, es orar. ¿Sí? Muy bien. Los principios bíblicos son verdaderos en toda cultura del mundo y en toda generación de la iglesia. A diferencia de los principios, las aplicaciones pueden variar de un lugar a otro y de una época a otra. Las aplicaciones conectan los principios con nuestra vida diaria, la vida personal. Solo lo quise repetir. Ve aquí este árbol. A su derecha, el tronco es el entorno y el contexto histórico, o sea, lo que estaba pasando, por lo cual fue escrito, por lo cual Dios puso en el escritor sagrado dirigirle esa escritura a esas personas. Luego, arriba del tronco, en la parte de la corteza del árbol, está el significado del autor. O sea, vemos que las circunstancias pusieron un mensaje, pero ese mensaje tiene que tener un significado y el significado más importante es el del autor, porque el del autor es el mismo que el de Dios, por eso se llama
libros sagrados o la revelación de Dios. Seguidamente está el principio. Después del significado hay un principio. O sea, el significado volviendo siempre al mismo principio, es que aquí Dios está pidiendo orar. Por ejemplo, voy a usar otro. Jesús llama a sus discípulos y les dice, yo necesito que ustedes oren. El significado es que hay que orar. Hay que orar para no caer en tentación, porque Jesús estaba a vísperas, a minutos de ser tomado cautivo, y ellos necesitaban orar para poder responder de una manera correcta a eso. Entonces, después del significado, sigue el principio. El principio es, entonces, entendemos la oración. Luego está la aplicación. Entonces, es todo lo demás que podemos decir. De esa manera es que se sostiene nuestro árbol hermenéutico. Yo le puse así. De que si tenemos el entorno y contexto histórico, tenemos el significado del autor, tenemos claro el principio, en la aplicación no vamos a salirnos de lo correcto. ¿Por qué? Porque tenemos ya el tronco, tenemos ya la cintura del árbol, tenemos el follaje del árbol y luego tenemos todo el árbol. Entonces, eso nos da, este resultado es cuando comenzamos a interpretar la Biblia desde su punto correcto. Algo más. Interpretación. Una explicación del significado del autor. Esa es interpretación. Principio. Una declaración basada en la escritura, que es verdad en todas las culturas y en todas las épocas. O sea, los cristianos primeros oraban. Los cristianos en la historia del Evangelio en Latinoamérica oraban. Los cristianos de hoy oran. O sea, eso no cambia con el tiempo ni con las culturas. La aplicación es relacionar un principio con una persona o situación local. Muchas veces, por gracia, el Espíritu Santo nos pone algo para aplicar algo de la Biblia, aunque a veces no del todo habíamos comprendido qué quería decir la Biblia. Vea eso. Único significado del autor, la interpretación. Luego están los principios y luego están las aplicaciones. Son unos ejemplos que les dejo ahí. Pablo escribió al Corintio en el pasado sobre la disciplina de un pecador en la iglesia. ¿Se recuerdan eso? Los creyentes que pecan le ocasionan sufrimiento a la iglesia. Ese es el principio. Por eso es que no podemos esconderle el pecado. Y hablo de pequeños pecados que son graves, sobre todo, ¿verdad? No le podemos esconder el pecado a nadie. Máximo si está en una posición de servicio o liderazgo, hay que bajarlo de ahí, sea quien sea. Luego las aplicaciones. ¿Conoce a alguien que le haya ocasionado sufrimiento a la iglesia? Entonces, entender esto nos ayuda. Otra cosa, siempre aquí en lo mismo. Los creyentes que pecan deben de ser restaurados por medio de la disciplina de la iglesia. Y la disciplina bíblica no es odiarlo. La disciplina bíblica no es ni siquiera sentarse a la par de ellos. La disciplina bíblica es hacer que el hermano se ponga en su condición de ofensor y que se quede ahí mientras esta situación, cualquiera que sea, logra apaciguar. Qué saludable es que alguien que haya cometido un error, un pecado, pueda ser honesto y decir, pastora, mire, yo pequé y usted sabrá qué hacer conmigo. Una actitud correcta, nos vaya hermano, ore un poquito y Dios sabe que usted es débil, que luego siga tocando porque necesitamos un músico como usted.
Cuando se hace esto, se hace un terrible daño a la iglesia, aunque nadie llegue a saber ese pecado. ¿Cómo sabe la iglesia si la persona está verdaderamente arrepentida? Esas son las aplicaciones. Personalmente, usted perdona a los que pecan contra usted, pero se arrepienten. Su iglesia perdona y ama a los que se arrepienten. O sea, es interesante esto, ¿verdad? Y esto es pura hermenéutica, miren. Luego regresamos acá al único significado. Más tarde Pablo le pidió a la iglesia restaurar al hombre que se había arrepentido. 2 Corintios 2, 5 al 11, lo que leímos. Luego el principio. Los creyentes que se arrepienten deben de ser amados y restaurados, o Satanás podría atraparlos. Las aplicaciones. ¿Conoce una persona que fue disciplinada y restaurada? ¿Su iglesia ayuda a los que son heridos en la guerra espiritual? Cuando esta comprensión la tenemos en la Biblia, mire, y esto que estamos hablando aquí, a manera de este ejercicio hermenéutico, porque aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Responder a las preguntas que estamos estudiando. Y mire, ¿qué hemos usado para esto? Solo la Biblia. Vamos a algo más. Como puede ver, hay solamente un significado de 2 Corintios 2, 5 al 11. Pero hay varios principios relacionados con este y muchas más aplicaciones. A veces, a veces es difícil entender el significado de un versículo. Por eso es que necesitamos las herramientas. ¿Se recuerdan? De hecho, una de las cosas que yo tuve que aprender es a tener una herramienta. Hablo de algo literal. Por ejemplo, para el vehículo. Un vehículo tiene que, a menos aquí en Guatemala, tiene que cargar una herramienta siempre. Y es la herramienta para quitar una llanta que se pincha. Todo lo tienen que cargar. El que no lo carga, no anda preparado. Así nosotros tenemos que tener herramientas. Porque si un versículo nos da problema, no nos vayamos a otro que sea más fácil. No. Eso es ser un perezoso espiritual o una persona que va a dar puro bagazo a la iglesia. La mayor parte de este curso es para enseñarle principios que le ayudarán a descubrir el significado del autor. Entonces, vamos a ver eso abundantemente en este curso. Primer principio para entender la Biblia. A ver, ¿alguien sabe cuál es el primer principio para leer la Biblia? Orar. Orar. ¿Alguien tiene otra respuesta? Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, orando claramente. Bien. Pastora Celia. Igual, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder comprender lo que vamos a leer. Bien. Me gustan sus respuestas, son muy espirituales, pero ese es el primer principio. Leer y meditar en él. Si no estamos leyendo y meditando en la Biblia, no va a usar lo que hay en la cabeza del Espíritu Santo, porque no hay Biblia ahí adentro. Y si no hay Biblia, el Espíritu Santo, ¿cómo nos va a usar? Pastor, una pregunta. Sí. No sé si yo entiendo el término meditar a mi manera, pero si no, pues pregunto para que me pueda corregir. Meditar es como, ok, leo y después me quedo analizando en aquel texto, pensándolo, y me tocó en un texto o dos de ese capítulo y ahí como que sentí algo que me habló a mi vida o entendí de una manera diferente, o cómo es meditar.
Muy bien. La meditación en la Biblia no es como el yoga. Por ahí se ofrecen clases de yoga y habla mucho de la meditación. De hecho, el hinduismo habla de la meditación trascendental. Esto de meditar que hablamos aquí se refiere a pasar tiempo con el texto. Yo no soy partidario, de hecho la iglesia acá lo sabe, no lo hago, no lo promuevo, de esas lecturas corridas de lea la Biblia en un año. Le voy a dar mis razones. La primera razón es que una persona, alguien que comienza a leer así, se está perdiendo la experiencia tan maravillosa de que en un versículo Dios lo detenga, a veces hasta más de un día, reflexionando en él, hasta dónde ese versículo tiene que ver con algo en particular, con algo que tiene que hacer. Pero esas lecturas corridas, la mayoría de personas cumple enero, pero ya en marzo debe todo febrero, ya en julio debe marzo, abril, mayo, y dice, al final se rinde, dice, no, ya es mucho lo que tengo que leer, porque es una lectura corrida, como cuando usted toma el diario y está ahí leyendo, se va ahí a la sección que le interesa, es una lectura vaga, así se vuelve también la escritura. Entonces, meditar es quedarnos ahí y saber que es Dios hablando con nosotros. Porque de hecho, las predicaciones con las que Dios a usted le va a respaldar van a nacer de esas lecturas diarias. Nosotros le llamamos devocionales. Está bien llamarle devocionales, pero de esas lecturas diarias, donde usted está leyendo consecutivamente la Biblia, consecuentemente también, pero sin prisa. De hecho, yo tengo todo este año en Isaías, he estado teniendo mis lecturas devocionales y de hecho me he propuesto de solo hacer algo, leer para mi beneficio, para mi nutrición personal, espiritual, porque una de las tentaciones que tenemos los predicadores es que terminamos mezclando nuestra vida devocional con nuestros estudios bíblicos a compartir a la iglesia. Al menos eso es con lo que yo sufro. No sé si Pastora Celia le pasa lo mismo. Y es fuerte esto. Entonces a mí me ha tocado que parar. Entonces una cosa que a mí me ha ayudado mucho es quedarme ahí. Leo un libro, luego sigo con otro, pero sin prisa. Yo tengo que digerir, yo tengo que recibir. Y para predicar, pues con mayor razón, ¿verdad? No agarro la Biblia de pasta a pasta, Señor, donde ponga el dedo, ahí voy a predicar. Y pone el dedo donde dice, y Judas se ahorcó. Y le no, Señor, por ahí no. Luego vuelve a mover la tómbola, digo yo, y le veías tú lo mismo. No, así no funciona. Funciona sosegándose y leer la Biblia. Por eso es que ese es el primer principio. Una Leer la pregunta. Biblia para crecer y leer la Biblia para edificación. Pastor, quiero hacerle una pregunta, Sí, cierto. porque eso de voy a ver dónde Dios quiere que hable, eso nos, como que al principio nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Yo realmente, bueno, tal vez a usted no, pero a mí sí, mucho antes. Ahora me he ido reordenando en hacer el MOAU, ¿sí? Los ¿Verdad? abogados buenísimos para eso. Lo único que ahora he empezado, y no, me gustaría que usted nos dé como un tip cómo hacerlo. Yo, por lo menos ahorita estoy estudiando el libro de Nehemías, pero yo también agarré eso de ya no agarrar en un año la Biblia, ¿verdad? Y estoy empezando. ¿Cómo fue que Nehemías empezó a hacer los muros? O sea, ¿por qué los empezó a reconstruir? ¿De dónde provino? ¿Cuál fue la situación que lo impulsó? Pero eso lo aprendí con usted hasta ahorita en la hermenéutica, que he estado escuchando y algunas predicaciones, pero algo que pude entender que antes de poderle hablar al pueblo del Señor, que a veces decimos, no sé, Señor, qué es lo que tú quieres hablarle a tu pueblo, ¿verdad? Como pastor a mí me ha pasado. Y nos ponemos a estudiar para el pueblo, pero he entendido en estos últimos tiempos que le digo al Señor que primero me hable, que me quiere hablar a mí primero. Y eso a mí me ha dado mucho.
mucho, mucho. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo darnos un tip como para predicar? Por lo menos yo estoy agarrando, ahorita tenemos Nehemías estudiando todo el libro de Salmos y ayer iniciamos Primera de Samuel, la Marlene, y ayer iniciamos Primera de Samuel, Sí, estudiando un capítulo, pero extraerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir ese capítulo? Y de ahí pues ya tomar punto de partida para poder predicar. ¿O cómo sería la mejor forma? Gracias. Explicar la Biblia expositivamente creo que siempre ha sido la forma más honesta, más seria, más legal de poder enseñar la Biblia. ¿Por qué? Porque tomamos, así como usted dice, una fracción y extraemos el mensaje. A veces ese capítulo nos lleva a otro capítulo y nos damos cuenta que todo el contexto a veces está hasta en 3 capítulos. De hecho, del capítulo 8 al 11 de Romanos fue lo que a Martín Lutero lo convenció de que lo que la iglesia enseñaba era falso. Entonces él entendió el contexto de 8 al 11 de Romanos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a veces, y esto es una habilidad que se va desarrollando conforme la vamos practicando. Mi consejo siempre que enseño es lo que vaya entendiendo, váyalo haciendo. Porque a veces lo tenemos en la cabeza, pero luego se nos olvida. Pero cuando uno de una vez lo lleva a la práctica, eso ya se queda en uno. Entonces ya está en uno esa habilidad, tal vez no bien desarrollada, pero ya está. Y conforme uno la está haciendo, funciona. De hecho, aquí en la iglesia llevamos, para no mentirles, 6 años enseñándoles toda la Biblia a los niños. Y ahorita saben por dónde van los maestros, por jueces. 6 años que semana a semana estudian un capítulo de la Biblia, sin pasar por alto ni uno solo. 6 años. No hay prisa. La idea es irnos edificando siempre. Que la iglesia, porque lo único que va a edificar a la iglesia es la palabra de Dios. No son las actividades, no son las salidas. Yo cuando veo pastores que su fuerte son los eventos, las actividades, si tengo la confianza, me da la confianza, trato de llegar a su corazón por lo que yo experimenté. Porque lo único que va a hacer que la iglesia crezca, que la iglesia permanezca, que la iglesia madure, es la palabra de Dios. Cuando se buscan otras cosas, por un tiempo funciona. Por ejemplo, hay una palabra que yo digo, qué bonito cuántos adolescentes usted está teniendo en su iglesia. Ya está listo para cuando se vayan. Ellos se van a ir de la iglesia, se van a ir al mundo. Y, sí, y eso causa susto, ¿verdad? No, ¿cómo va a creer? Entonces solo respóndame una pregunta. ¿Cuánto de Biblia ellos saben? ¿Cuánto de Biblia se les ha explicado? Muchos de ellos dicen, pues, nosotros enseñamos ahí lo que dicen de la escuelita dominicana. Pero ¿cuánto usted sabe que ellos saben de Biblia? Porque lo que los va a hacer permanecer en la iglesia es lo que sepan de Dios. No es si usted es un pastor calidad, buena onda. No es si en su iglesia hay espacios donde los chicos se diviertan. No, es la palabra de Dios. Porque ella es la que transforma. El líder, su carisma se le acaba. Los chicos ven a otro líder y se le pegan a él, pero la palabra de Dios hace que permanezca. De hecho, yo tengo ahorita diáconos que fueron niños de la iglesia. Y cualquiera puede pensar de que uno está así muy estancado. Porque formar en Biblia no hace mucha bulla. Cuando uno forma en la palabra, no hace mucha bulla. Pero ahí está. Ahí está. A veces a mí me cuestionan fuerte y yo respondo fuerte.
Mira que su iglesia no es como que como que muy en onda, me han querido decir. Y le digo, juntemos a nuestros jóvenes y hagámosle un interrogatorio cuánto conocen a Dios y cuánto conocen su Biblia. Y después hablamos. Nunca me han aceptado esa propuesta. Entonces, yo puedo hablar a veces en parábolas de cualquier cosa de la Biblia, que me atrevo a decirle que más de la mitad de los que me oyen entienden perfectamente lo que yo estoy diciendo. Han sido 9 años solo enseñando la Biblia. Entonces, hagamos lo mejor que podamos, pero que sea la Biblia. ¿Estamos bien? Hermana Pati, ¿está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta más o algún comentario o algún testimonio? Aquí sí podemos dar testimonio. No, en el altar también, pero como aplicaciones. Como anécdota. Bueno, pastor, una pregunta. Usted acaba de explicar que la eisegesis, cuando nosotros usamos mucha eisegesis y agarramos textos de la Biblia y textos de la Biblia, esos son como mensajes textuales, ¿no? De que solo texto, por aquí texto. Usted quiso decir eso cuando habló sobre, tengo esa duda, sobre eisegesis, es como meter, usted dijo es meter, ¿verdad? La Biblia, como leamos Salmos 23:1, leamos Salmos 100 y algo, leamos. Entonces, eso es como meter. Pero cuando usted dijo exégesis, es como extraer, llegar hasta el bagaje de la palabra. El ¿Cómo? bagaje Es que es lo que uno adquiere, parte de su léxico, parte de su conocimiento. Cuando entonces, hablamos ¿cómo de traigo? Yo ya he extraído bien un versículo, lo he explicado. Usted dijo que teníamos que saber también dónde lo dijo, cuándo lo dijo y por qué lo dijo. Eso se me ha quedado bien claro. eso lo vamos a ir viendo ampliamente aquí. Esas tal vez son las prioridades de todo intérprete para poder tomar un texto. Pero El entonces un bagaje, mensaje funcionaría. ¿cómo? Entonces un mensaje textual no funcionaría. Siempre funciona si no olvidamos el contexto. Y la hermenéutica es eso. Por ejemplo, si yo vengo y yo digo, y de hecho hay otro detalle, hay versículos que no necesitan una interpretación, solo leyéndolos ya se entiende. Entonces los usamos, pero no los usamos así como excusa, los usamos para fundamentar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, estamos hablando de la protección de Dios y estamos basándonos en, ¿qué? En el Salmo 91. Y explicamos, porque el Salmo 91 es muy escatológico también. O sea, habla mucho de escatología y es un salmo que habla acerca de la protección de Dios, de cómo Dios protege a los que Él quiere cuando Él quiere. Pero bien, estamos hablando hoy, hermanos, el Señor puede guardarle a usted de morir de COVID. El detalle podría ser el siguiente. ¿Qué tal si Dios, en sus planes perfectos, quiere que usted pase esa experiencia? Porque usted tiene que aprender a conocerlo como un protector y que en el proceso usted va a ver la gloria de Él, va a ver cómo Él lo protege. No olvidando que su palabra dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. En pocas palabras, Dios es quien le cuida. La labor de un pastor es cuidar. Y Él es el perfecto pastor, quien le va a cuidar. Y si se enferma, no le va a faltar fuerza. Si se enferma y Dios lo quiere en esta tierra todavía, aún al borde de la muerte, Él lo levantará. Porque el problema está que a veces enseñamos textos de la Biblia cerrados
en que así tiene que ser. Por ejemplo, Salmo 91, ni plaga tocará tu morada. Pero ¿qué tal si Dios quiere que sí la toque? Pastor, voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Pero si yo empiezo a explicar sobre el Salmo 91, yo digo el que habita el abrigo, pero esa promesa es solo para los que estamos en el Señor, esa promesa no es para los que no están en el Señor. ¿O cómo ve? ¿Quién dice que eso es para los que están en el Señor? Por eso le pregunto, porque dice el que habita el abrigo bajo la sombra del Altísimo. O sea, los que estamos bajo cobertura. Yo escuché a Rudy Gracia dando ese mensaje. Y Rudy Gracia es uno de los predicadores muy buenos. Bueno, para mí, a mi parecer. A mí me encanta escuchar a ese hombre. Yo todos los días estoy escuchando a Rudy Gracia y a Juan Carlos Ariga, por supuesto. Pero, ¿qué me dice usted de eso? Porque dijo, la gente pide protección cuando la gente no está en el Señor, cuando no está en su palabra, cuando no está en la obediencia. ¿Ha oído usted la frase, reclame sus promesas? Tome la promesa que Dios tiene en su palabra. Sí. Aquí vamos a entrar a ese detalle. Me resulta muy interesante. Una promesa, o sea, una parte de la Biblia que habla de un beneficio, que habla de una esperanza, solo tiene vigencia, solo tiene efecto en aquellos que están en las condiciones que Dios pide para ese momento y esa circunstancia. Y esa persona no solo merece esa promesa, sino la puede pedir. Muchos de una manera incorrecta hablan así como reclame sus promesas. Pero si usted no está en las circunstancias que Dios quiere que esté, esa promesa usted no tiene ni derecho a reclamarla, mucho menos a recibir. O sea, es lo mismo que dijo, que usted dijo que dijo el pastor Rudy Gracia, pero ya un poquito más hermenéutico. Entonces, las promesas no son para todos. Lo único que yo digo es aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, hermana Pati. Entonces, ese es el detalle. Muchos le están tirando promesas a todos los de la iglesia. Yo siempre aclaro, si usted hoy mismo está como Dios necesita que esté, esta promesa es suya. Solo tienen que hacer las preguntas correctas para que esta promesa se cumpla. ¿Cuáles son las preguntas correctas? He dicho yo. Primera pregunta, Señor, ¿esto me lo vas a dar luego? Señor, ¿en esto tú quieres que yo pase un proceso? Señor, ¿hay algo que tú quieres que yo cambie para que esta promesa se active en mi vida pronto? Esa es la manera correcta de reclamar una promesa. Siempre respetando la soberana voluntad de Dios. Ahí les dejé la clave. ¿Estamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Mucho. Sí, pero me quedé igual. Lo siento, pero me quedé igual con la pregunta del Salmo 91. Porque si usted me confronta y me dice, ¿quién dice que esa promesa es solo para los que estamos bien o en el Señor? Entonces, quiere decir que toda persona puede tomar esa palabra para sí misma. Yo puedo preguntar, ¿verdad, pastor? Y puedo ser muy directa, que de eso se trata, de preguntar. Bueno, voy a repetir de nuevo todo. No, porque solamente, es que eso es lo que no entiendo. Te lo pongo Porque fácil. estoy entendiendo lo que usted está hablando, de poder tomar la promesa del Señor si estamos bien en este momento. Uh-huh. Ok. Pero esa palabra, solo me estoy enfocando en Salmo 91. Si yo estoy diciendo, si yo vengo y le digo, el que habita el abrigo bajo la sombra Altísimo, morará bajo la sombra. Entonces, si yo vengo y le digo a una persona inconversa, Señor te guarda, porque la Biblia dice, esta palabra y lo estoy aplicando mal para esta persona. Porque ¿Qué si le está esta persona aplicando mal? es lo que eso es lo que le quiero preguntar, tal vez no me lo pude explicar bien. Sí,
Todas las promesas son condicionales. Según segundo de Crónicas 7:14, si Correcto, se humillare mi pueblo, si se exacto. arrepintiere, entonces todas condicionales para luego decir, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, Todas las promesas son condicionales y no son para todos. esa era mi pregunta, pero ahora sí ya lo entendí. Gracias, pastor. Muy bien, Sierra. Muy bien, estamos bien. Me alegra haber compartido con ustedes hoy y la idea es poder aprender un poquito más que aprendamos, un poquito más de conocimiento nos hace mejores, porque Le quiero, perdón, le quiero hacer otra pregunta. pregunte. Dice, pastor, que estoy estudiando algo que el Señor me daba en una de estas mañanas que me levanté a pedirle al Señor algo. Entonces, yo no lo he hecho todavía, pero quiero empezarlo a hacer. ¿Puedo empezar a leer los libros canónicos? No, perdón, los 5 libros, los ambiguos, los oscuros, Judith, Tobías, eclesiásticos. Los puedo leer o Los sea, hipócritas, dijo un hermano, por decir apócrifos, los hipócritas. apócrifos o Y si, deuterocanónicos. ok, yo llamaba ambiguos o oscuros, ¿no? Entonces estaba mal la palabra. Se llaman apócrifos, que son falsos. Falsos en Ajá, revelación, porque o sea, algunos de los que no. ellos nos dan información histórica del tiempo del oscurantismo en Israel, durante no Uh-huh, hubo revelación. De hecho, una familia noble llamado Macabeos uh-huh. se propuso seguir registrando. El error que cometieron ellos es que decían que era una revelación de Dios, pero hay sucesos históricos ahí que nos sirven, que son Ay, interesantes. leer. Sí, ahorita estoy bien metida, estoy leyendo sobre lo que era el joven Tobías, ¿verdad? Tengo algo ahí, pero le iba a preguntar si no voy a cometer, no sé, algo indebido al empezarlos a leer, porque estoy viendo de dónde es que proviene este demonio Asmodeo. Ajá. Pero para llegar tengo que leer Tobías. Lo que no pasa por alto es que mucho de eso es mentira. Sí, he estado viendo algunos como mitos, ¿verdad? Ahorita estoy indagando, pero estoy viendo ciertas cosas, como estoy indagando también sobre Menguelesh, sobre Betsebú, o sea, estoy metida en algo. Pero mi pregunta era si yo puedo leer esos libros. Yo le podría decir que sí, pero no olvidar que mucho de eso es ficción. O sea que la información sólida que hay ahí es solo la histórica, que hicieron, las revueltas que hubieron entre los judíos, los problemas que hubieron de cuando ya no hubo revelación, porque Okay. son muy místicos esos libros. Y por eso es que no fueron aceptados como revelados, porque está el Apocalipsis de Pedro también, ¿verdad? Que son libros que confunden. De hecho, aún los mismos católicos no los usan porque les resultan muy confusos. De hecho, si usted lee, solo toman algunas secciones para poder afirmar una idea que ellos tienen. Pero así de uso como de estudio, ni en el catecismo los incluyen. Es por eso era mi y tomarlos o para llegar a ver de dónde provienen ciertas cosas. Entonces, ¿qué piensa del libro de Eclesiásticos? Está como muy botado, no tiene ningún fundamento, nada de historia. ¿No lo ha leído? Voy a confesarme, yo solo los Macabeos he leído. Ok. Porque de ahí me resultó, siendo honesto, es una pérdida de tiempo. Es primera y segunda de Macabeo los que tiene, ¿verdad? Sí. Ok. De ahí no he leído ningún otro.
Y siempre he dicho, voy a intentar leerlo ya a la mera hora. De hecho, yo tengo mi Biblia católica, ¿verdad? Yo no la tengo. Y de hecho no recuerdo ni cómo llegó a mis manos, pero hoy es mía. Si alguien reclama, digo que es mía. El punto es que entender algo, si es algo espiritual, cualquier otra fuente que no sea la Biblia es peligrosa. Ok, claro. Si es algo histórico, aparte de la Biblia, hay otros datos. Por ejemplo, a mí me encanta, de hecho, este hombre no fue cristiano, Flavio Josefo, pero Flavio Josefo es un historiador bien profesional que independientemente de que él no tenía una fe cristiana, recopiló muchas historias durante el tiempo de Jesús. De hecho, es por Flavio Josefo que sabemos de que el endemoniado gadareno se quedó en Gadara, fundó una iglesia y se convirtió en el primer pastor de la iglesia. Y Gadara tuvo uno de los avivamientos más grandes de esa época. Entonces, es historia que nos confirma o nos da luz sobre qué siguió después de. Pero él solo le dio seguimiento a lo que tuvo a su alcance. Entonces, cuando puedan, cómprense las obras. Son dos obras magistrales de Flavio Josefo, excelentes. Mucha historia. Y él trató de hacer, por ejemplo, una se llama Antigüedades de los Judíos. Trató de hacer un estudio desde el Génesis hasta el tiempo después de Cristo. Y la segunda, esa se llama Antigüedad de los Judíos. La segunda se llama Las Guerras de los Judíos. Con Flavio Josefo entendemos cuáles fueron realmente los motivos por los cuales Tito, el emperador romano, destruyó Jerusalén. Los judíos se habían levantado en revuelta ya de años y no querían ya someterse al imperio romano. Entonces, toda esa historia nos sirve como para poder darle uso para que podamos explicar más ampliamente los sucesos bíblicos. Pero estudiar libros místicos, yo sí lo veo innecesario. Lo veo que no me va a edificar y no me va a dar información confiable. Yo no puedo decir que usted la va a confundir, pero No, para mí sí sería una pérdida de tiempo. porque me gusta hablar sobre, estaba leyendo y como me gusta mucho Rebecca Brown, ¿verdad? Y estoy leyendo algunos libros de Rebecca Brown. Pero me Y hay que gusta tener mucho cuidado con Rebecca Brown. Ella nos separó algunas cosas. En algunas cosas se sale del texto bíblico. Oh, no, eso todavía no ha llegado, digo, y como todo, ¿verdad? Porque también si yo escucho mucho predicador, hay algunos que se salen del texto bíblico por completo, ¿verdad? Por lo menos en un día, en una ocasión de estas escuché, yo le digo, yo escucho a Rudy Gracia, y Rudy Gracia dijo, yo ando en mi moto, dijo, y a mí no me hace que me ponga casco ni nada, dijo. Entonces uno se queda como, por respetar leyes terrenales que fueron impuestas por Dios, lo tendríamos que hacer, ¿verdad? Y entonces dio un texto. No, y para no matarse. O sea, El sabio ve el mal y se aparta. Dio un texto ahí, como usted dijo, aplicado a su manera, ¿verdad? Pero a nosotros no nos va a desviar porque pues espero en el Señor, ¿verdad? Creo que a nosotros los que estamos en el Señor y conocemos, no podemos desviar las cosas que ellos muchas veces lo dicen a su favor. Pero hay cosas que estoy investigando mucho por cosas personales que yo estoy viviendo, ¿verdad? No es por lo que me dicen, no es por lo que otro venga y me diga, sino es por algo que yo estoy viviendo, algo que yo estoy experimentando. Sí, tal vez mi recomendación siempre se mantendría en esa línea. Amén. La Biblia. La Biblia, el texto bíblico tiene un poder porque es palabra viva. Porque recuérdese que la pasada hablamos sobre guerra espiritual y usted fue uno de los que me dijo que la guerra espiritual no existía. Y conforme estoy con el pastor Dubón, entiendo que la guerra espiritual sí existe. En el contexto teológico no existe. En el contexto práctico sí existe. Porque nosotros en la práctica le damos ese nombre. La Biblia le llama la lucha contra la carne, porque nuestro mayor problema en sí no es el diablo.
En sí es con lo que lidiamos internamente. El diablo utiliza la información que sale de nosotros en cuanto a la lucha que tenemos. O sea, él está pendiente, de hecho sus demonios están pendientes. Pablo lo explica en los Efesios, capítulo 6, ¿verdad? Para poder acecharnos. Entonces, en la práctica, tal vez se le dio un nombre, se le dio ese nombre, guerra espiritual. Pero teológicamente es eso, la lucha de la carne y el espíritu. Es por eso es que yo estoy personal, ¿verdad? Con lo que escuché cuando estuve con ellos en la cumbre de oración, lo que ellos enseñaron, el material que ellos nos enviaron, que yo descargué. Entonces, ahora es algo que yo estoy viviendo personalmente. Entonces, por eso estoy leyendo, estoy viendo, estoy indagando, ¿verdad? Pero no me salgo de lo que es la palabra del Señor y le pido a Dios mantenerme siempre en lo que es la alineación de la palabra. Pero gracias, pastor. Bien, tal vez mi consejo es ese. Tal vez haga muchos llamados sobre Efesios 6, 10 al 18. Y recuerde que Dios responde de otra palabra. Y muchas veces olvidamos que ahí, directamente desde las hojas de la Biblia, hay un mensaje vivo, real y para las circunstancias personales. Amén. Hay algo bien claro. Dios responde a oraciones específicas. Amén. Entonces Gracias, vamos a terminar. Vamos a orar por el papá de hermana Abigail, el señor amén. Fernando Jiménez. Ustedes saben que ella tuvo que salir por la situación de su salud y eso se entiende. Oremos. Señor, gracias por ser bueno. Gracias por ser tierno, por ser amoroso. Gracias por guardarnos y ayudarnos. Querido Dios, en tus manos está la vida del padre de hermana Abigail. Su padre se llama Fernando Jiménez. Dios, lo ponemos en tus manos. En tu soberana voluntad está. Señor, si tú dictas vida aún en el peor momento de salud, esa vida permanece y la salud viene. Señor, no sé hasta dónde esta familia ha estado necesitada o unida, pero pedimos paz, pedimos que les des conformidad y les ayudes a confiar en que tú tienes el control y sobre todo la última palabra. Gracias, Señor, por mis hermanas que han estado hoy acá en esta clase. Gracias por ayudarnos a aprender, Señor. Tuya la gloria hoy y siempre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios mediante el próximo martes.